Buenas, entonces continuamos con nuestro curso en relación con el cáncer de cuello uterino, sobre todo el manejo preventivo. Como no todo el personal es profesional en la salud y nuestro objetivo no es tanto dedicarnos a las partes anatomofisiológicas, sino más bien a la prevención y promoción, de todas maneras vamos a compartir algunos elementos desde el punto de vista anatomopatológico que es importante que tengamos en cuenta. ¿Cómo así? Definamos y ubiquemos bien el cuello uterino. Entonces, comencemos diciendo lo siguiente. El cuello del útero es la parte inferior del útero. El útero también lo conocemos como la matriz y el cuello entonces es el cervix uterino. Ahora, ese cuello uterino nos va a conectar o a unir el útero con la vagina. Entonces nos aparece otro nombre que es canal del parto. A su vez, entonces vamos a tener una parte que está cercana al útero, que la vamos a llamar endocervix, y otra más cerca a la vagina, que es lo que se llama exocervix o ectocervix. Gráficamente miremos, no vamos a utilizar muchas gráficas, pero sí vamos a compartir. Entonces miremos, aquí es una forma muy sencilla de lo que es el aparato reproductor femenino. ¿Qué nos interesa para esta charla? Una cosita específica, que sepamos la ubicación del cuello uterino. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La parte más cerca o hacia el útero es el endocervix y la parte más cerca a la vagina es el ectocervix. Toda esta parte acá es el cuello uterino y esto es lo que se llama el canal del parto. Esto va a transformarse con los partos y con la edad. Entonces, anatómicamente es muy importante que ubiquemos esto, el cuello uterino. Con esa ilustración inicial, entonces vamos a precisar elementos que nos van a servir en la lectura de las citologías y de las biopsias. Entonces, ese cuello uterino entonces se compone de dos tipos principales de células. Entonces, las células escamosas son aquellas que están en el exocervix. ¿Qué acabamos de decir? La parte que está cerca de la vagina. Y las células glandulares están cerca de el útero. Entonces, escamosas cerca a la vagina y glandulares cerca de el útero. Habíamos dicho también que ese canal del parto, ese cuello uterino, hay dos tipos de células las que van a predominar ahí. Entonces, esos tipos de célula se llaman zona de transformación. Ahora, la ubicación de la zona de transformación, como acabamos de decir, cambia a medida que se envejece y con los partos. Es decir, entonces, zona de transformación, canal del parto, cuello uterino. ¿Por qué detallamos tanto eso? Porque ahí es donde vamos a manejar un elemento importante con la siguiente afirmación: la mayoría de los cánceres de cuello uterino se originan en las células de transformación. Entonces, esas células de transformación se da el cambio entre las que están cerca del útero, endocervix, las que están cerca de la vagina, exocervix, células escamosas y células glandulares. Y entre las dos está la zona de transformación. Una gráfica simplemente para que miremos cómo es un cuello uterino normal y cómo va a ser un cuello uterino con cáncer. Solo una primera aproximación gráfica, porque no es tanto el objetivo de la charla, sino para ilustrar a todos los participantes en esta parte. Otro elemento, y de ahí la importancia de la prevención. Entonces, esas células de transformación, esas células de la zona de transformación, no se convierten en cáncer de repente. Es un proceso lento, se transforman gradualmente, entonces se dan inicialmente lo que llamamos los cambios precancerosos y después esos cambios precancerosos derivan en cáncer si no hacemos los procesos de prevención adecuadamente. Como estamos hablando de cáncer de cuello uterino, vamos a manejar citologías y vamos a manejar colposcopias y biopsias como términos que nos van a ayudar. Entonces, la invitación con esta diapositiva es que nos vamos familiarizando con la terminología, porque ha habido cambios a lo largo del tiempo, entonces vamos a tratar de que todos los términos nos queden claros. Entonces, en ese proceso de conversión acá aparece un término: neoplasia intraepitelial cervical. Entonces, en las lecturas
vamos a hablar de NIC 1, NIC 2, NIC 3. ¿Por qué? Porque en español decimos neoplasia intracervical. Como los anglosajones o en inglés el idioma es diferente, entonces en inglés se encuentra sin. Entonces, ¿por qué digo que al revés? Neoplasia intraepitelial cervical, pero entonces en español la sigla es NIC, en inglés la sigla es sin. Simplemente para que nos vamos familiarizando, repito una vez más. Ahora, cuando ya hay lesión intraepitelial escamosa, hablamos de LIE en español y SIL en inglés. Sigue avanzando, entonces ya llegamos a displasia. Entonces, neoplasia, lesión intraepitelial, displasia y llegamos al cáncer. Primero un cáncer o un carcinoma in situ y ya después el cáncer va avanzando, como lo vamos a decir varias veces. Entonces, carcinoma de células escamosas en el exocervix, adenocarcinoma, células glandulares en el endocervix, y puede haber un carcinoma mixto, es decir, de células escamosas y células glandulares, o sea, carcinoma adenoescamosa o mixtos. Entonces, repito, el proceso es lento. Primero hablamos de cambios precancerosos y después se llega a un cáncer y después a un cáncer invasivo. Vamos despacio para ir familiarizándonos con toda esta terminología que es la que se van a emplear en la lectura de las citologías y en los reportes de la colposcopia, biopsia y demás. La diapositiva que nos va a mostrar, el énfasis en que les quiero decir, el proceso de célula normal a célula cancerígena es lento, 10 a 15 años. Pero aquí nos apareció otro elemento importante que en el cáncer de cuello uterino hay que tener en cuenta. VPH, el virus del papiloma humano. O sea que el papiloma humano tiene relación con el CA de cervix. Entonces, lo vamos a mencionar varias veces y vamos a mostrar la relación del virus del papiloma con el carcinoma de cervix. Otra forma de expresarlo. Entonces vamos a sumar varias cosas para llegar al cáncer, para llegar a la lesión invasiva que se va a dar. Cojamos el virus del papiloma humano, entonces hay una exposición al virus, puede haber una infección transitoria o puede haber una infección persistente, desde el punto de vista virus del papiloma. ¿Qué se va a dar? Tenemos un cuello uterino normal, esa infección va a empezar a modificar ese cuello, entonces hablamos de una infección productiva, esa infección se puede eliminar o puede progresar. Entonces habíamos dicho, hay lesiones precancerosas, aquí estamos utilizando el término lesión precursora y esa lesión precursora nos termina en lesión invasiva. ¿Qué aparece en este rectangulito? Entonces los términos que estamos hablando, una lectura es cuello uterino normal, ya después va a aparecer una neoplasia intracervical 1, nos va a avanzar a 2, nos va a avanzar a 3 y después en cáncer. Entonces, ¿qué hemos dicho? NIC o SIN, según nos aparezca en español o en inglés. Entonces, les queremos compartir es la relación del virus del papiloma, cómo se va afectando el cuello, cómo pasamos de una lectura normal a una lectura de cáncer. Gráficamente, y no vamos a mostrar más gráficas así complicadas, cómo se da el proceso citológico. Entonces, miren cómo es la evolución desde el punto de vista citología y cómo vamos a mirar las células y cómo va a ser la lectura, que lo vamos a repetir varias veces. Entonces, este es una citología normal, fíjense cómo son las células, después se va dando la displasia, desde una baja, una moderada, una severa displasia, se llega al carcinoma in situ y se llega al carcinoma invasivo. Y mire cómo se van alterando las células, cómo se va dando esa proliferación, aparece la participación del virus hasta que llegamos a un carcinoma invasivo. Y en la relación con la lectura, con la citología, entonces, ¿cómo ha sido? Vuelve al cuento. Desde el punto de vista histológico, NIC 1, NIC 2, NIC 3. Ya desde el punto de vista citología aparecen las lesiones intraepiteliales de bajo y de alto grado. Esto lo vamos a repetir varias veces porque lo importante es que interpretemos la citología. Cuando la citología esté anormal, ¿qué vamos a hacer con esa paciente? Que es lo más importante en este procedimiento. Mírenlo también gráficamente de manera muy sencilla, cómo es la evolución, cómo es un cuello normal, cómo tiene una lesión de bajo grado, cómo de alto grado y cómo ya termina siendo un cáncer. Era pues esta gráfica, queríamos compartirlo, ya la idea no es que nos llenemos de gráficas, porque nuestro propósito es más de prevención que clases de anatomía o de fisiología en este sentido.